Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos. Quien les habla y les saluda su amigo Paul Luna Hidalgo. Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del horario en que usted nos esté haciendo el honor de mirarnos en este subpodcast La Izquierda Debate, un espacio de la Unidad de las Izquierdas en México, que hoy llega a su número 36 de la sección internacional. Este es un espacio de reflexión, de crítica, de análisis y de debate desde una óptica crítica de izquierda y al mismo tiempo ser una voz para las causas que lastiman la dignidad de nuestros pueblos. Hoy tenemos al compañero Renzo de Ecuador para abordar dos temas claves del Ecuador contemporáneo: la reciente consulta popular y el referéndum, y la crisis económica, social y política marcada por el gobierno de Daniel Noboa. Iremos analizando con una mirada crítica desde la izquierda y con énfasis en la dimensión social y de justicia. Renzo Troncoso, nuestro invitado el día de hoy, fue delegado estudiantil en el Consejo de Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, fue secretario de organización del Comité Provincial del PCE de Guayas y hoy actualmente es coordinador del Frente Unidad para Vencer. De profesión él es economista. Bienvenido, Renzo, a este espacio, amigo querido de Ecuador. ¿Cómo está, mi querido Paul? Un saludo fraterno y caluroso para tu programa, tu audiencia, La Izquierda Debate. Y a los tiempos que me veo contigo, un gusto de volverte a ver, ya que nos encontramos en Caracas una vez y tuvimos la oportunidad de intercambiar un poco de conceptos ahí claros. Gracias por la invitación. Muchas gracias, agradecido siempre que participen compañeras y compañeros del mundo, y hoy nos toca platicar precisamente de Ecuador. Y si bien te parece, arrancamos con el primer bloque, que tiene que ver precisamente con el panorama general de la consulta y el referéndum. En noviembre de este año, hace unos días, tuvo lugar en Ecuador una consulta popular y un referéndum que incluían preguntas sobre bases militares, reducción de número de asambleas, financiamiento estatal o partidos, e incluso la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Si hay alguna otra, precísamelo. Pero esta medida fue promovida por el gobierno de Daniel Noboa en medio de tensiones sociales y protestas y una crisis de gobernabilidad. Preguntaría a Renzo, ¿cómo describirías el marco político y social en el que se presenta esta consulta popular y este referéndum? Y, por otro lado, ¿qué objetivos estaban detrás del gobierno de Daniel Noboa al plantear estas reformas institucionales, y cuál fue la recepción de la ciudadanía ecuatoriana? Como tú bien describes, Paul, el 16 de noviembre de este año, el gobierno nacional de Daniel Noboa, digno representante del neoliberalismo aquí en el Ecuador, y una de las élites más millonarias y poderosas económicamente del país, llamó al pueblo ecuatoriano justamente a manifestarnos en unas elecciones donde cabían 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. En las 3 preguntas de referéndum estaba justamente la primera, porque no eran por número sino por letra, la A, sobre si queríamos bases militares aquí en nuestro país. La segunda era de poder eliminar el dinero que supuestamente entrega el Estado ecuatoriano o el Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos para su financiamiento. La tercera pregunta, que sería la C, era justamente para eliminar la cantidad de asambleístas en la Asamblea Nacional. Y la cuarta, que para todos nosotros era justamente la más clave para el gobierno de Daniel Noboa,
era llamar a la Asamblea Constituyente. Esa era la más clave para este gobierno, porque el objetivo fundamental era cambiar la Constitución del 2008, que fue elaborada por la Constituyente con la participación de la mayoría de las organizaciones sociales, políticas, gremiales, de izquierda y derecha, y aprobada por casi el 80% de la población ecuatoriana. Pero como es una constitución de muchos derechos y garantista para la cuestión del medio ambiente también, el poder económico se ve atado de manos porque no les permite poder vender las empresas estratégicas públicas del Estado para privatizarlas. Entonces le era muy incómodo mantener esa constituyente, esa constitución de Montecristi. Así que el pueblo ecuatoriano, muy intuitivamente, muy alerta de lo que se le estaba preguntando, resolvió con mucha orientación lógica, más que todo, de votar no en las 4 preguntas. Es decir, hubo una diferencia de 60 a 40. 60% por el no en cada una de las preguntas y un 40% por el sí. Así que te puedo comentar de que fue una campaña totalmente desequilibrada. El gobierno muy astutamente utilizó todo el aparataje estatal para la campaña electoral. Sus asambleístas pidieron licencia para participar y fortalecer la campaña por el sí que el gobierno nacional estaba dirigiendo, abandonando la Asamblea Nacional, paralizándola por 20 días, donde no se ha podido hacer ni una ley, ninguna aprobación de ningún decreto, y donde tenían que los suplentes haber sido principalizados para que la institución democrática de la Asamblea funcione. Bueno, no se la hizo. Se paró la Asamblea Nacional porque sus asambleístas del gobierno nacional de Daniel Noboa estaban en las calles haciendo campaña electoral. Fue una campaña totalmente desigual, como vuelvo a manifestar, porque veías bastante brigadas, entre comillas, de ADN, que es el partido de Daniel Noboa, donde se entregaba sin números de camisetas, sin número de gorras, muñecos con la imagen del presidente de la República, por montones. Era totalmente grotesco, ¿no?, la inversión económica que había realizado el partido del presidente. No sabemos en cierta forma con qué recursos, porque eso también lo tienen en top secret. Se ha utilizado mucho fondo de la reserva, que hay un dinero del Estado y lo tiene en top secret, es decir, nadie lo puede ver durante muchos años, que le han puesto un tiempo. Que también hemos visto la participación de muchos dignidades, como por ejemplo prefectos, alcaldes, que han sido de partidos aliados al gobierno de Daniel Noboa, haciendo campaña. Incluso la prefecta de Esmeraldas, que es justamente una aliada del gobierno de Daniel Noboa, hizo mítines entregando unos Clark Kent, ¿no?, de la imagen del presidente a niños pobres, en una demagogia totalmente absurda, recordándonos a nosotros los viejos tiempos del populismo cuando gobernaba Abdalá Bucaram con su hermana. Bastante grotescas las imágenes. Se entregaron bonos, es decir, el gobierno fabricó, improvisó sin número de bonos que iban destinados supuestamente
al sector campesino, al sector estudiantil, a los emprendedores, se condonó algunas deudas, es decir, se le entregó bonos a la policía, se le entregó bonos a los estudiantes, es decir, una rifa de bonos con dinero del Estado, ni siquiera propio de ellos, del Estado, para poder comprar las mentes del ciudadano común y corriente y puedan votar a favor del sí. Pero como el pueblo es tan sabio, mi querido Paul, no se tragó el cuento. Y al contrario, creo que le perjudicó, porque la gente se sintió ofendida, manipulada, con un interés de que le estaban comprando su voto, y rotundamente se expresó en las papeletas con un no rotundo. También se vio mucha entrega de artículos, ¿no?, por parte de ellos, ya te digo, en esa campaña agresiva y millonaria. Pero ¿qué pasó aquí? Pasó de que el pueblo ecuatoriano, así como votó por Daniel Noboa la segunda vez, porque no nos olvidemos, Daniel Noboa ya tiene 2 años gobernando. Él lo que quiere dar a entender que este es su primer año y dice que tiene meses nomás. Pero ya tiene 2 años gobernando. Desde que hubo la muerte cruzada y se lo sacó a Guillermo Lasso, él ganó las elecciones y ahora hubo una reelección. Así que va a durar 4 años. La primera vez fueron 2 años. Así que ya tiene 2 años. Pero el pueblo votó por él. Votó por él porque se manipuló la conciencia del pueblo a través de los medios de comunicación que manejan los aparatos de la derecha, los programas de opinión que maneja la derecha, la prensa escrita, los medios de comunicación nacionales, en una campaña totalmente anticorreísta, atacando a Luisa González, tratando de vincular de que el sistema, que el gobierno que iba a manejar Luis González iba a ser un gobierno tirado a la Venezuela, que nos iban a venezolizar a nosotros, y que venían el cuco comunista. Es decir, que iban a estar un gobierno de comunista y no podía el pueblo ecuatoriano arriesgarse a eso. Eso le funcionó la primera vez. La gente creyó y votó por odio, votó por ese anticorreísmo. Esta segunda vez hubo la misma campaña. Medios de comunicación agresivos, opinólogos agresivos, prensa escrita agresiva, metiendo miedo, diciendo que había que votar por el sí, que teníamos que cambiar la constitución porque era una constitución que amparaba justamente el crimen organizado, los asesinatos, así que el gobierno no tenía cómo defender al pueblo ecuatoriano. No le funcionó eso porque cada sector tuvo su particularidad para decir no. Por ejemplo, el movimiento indígena. Acabamos de pasar un paro indígena, un levantamiento indígena de casi un mes, donde el gobierno nacional muy agresivamente fue contra el pueblo indígena. Hubo mucha gente con lesiones físicas, ojos vaciados, con heridas con perdigones, gente gaseada, 3 fallecidos, gente presa, más de 400 indígenas presos, estudiantes también presos. Es decir, hubo una arremetida feroz del aparato militar policíaco que maneja el gobierno hacia el movimiento indígena. Eso, el pueblo indígena, la Conalle, Pachacuti, se identificaron en esa generalidad. ¿Por qué votar no? Y todo lo que era la Sierra Central, la Sierra Norte y todo lo que es la selva, ¿no? La parte oriental del Ecuador, la parte norte del Ecuador, votaron rotundamente por el no. Rotundamente. ¿Por qué tenía que votar no la clase obrera? Porque este gobierno también
ha expulsado a 5.000 empleados públicos. Los ha sacado con el argumento de que el Estado está obeso y de que eso es lo que no permite el desarrollo del país. Y eso es falso. Entonces el movimiento obrero también ha sentido ese golpe rotundo del neoliberalismo que maneja Daniel Noboa. Y también el gobierno de Daniel Noboa ha comprado a ciertos sindicatos, gremios sindicales, ¿no?, a sus dirigentes, donde los están manejando ellos. Entonces el movimiento obrero también tiene por qué razón votar en contra. Tenemos a los estudiantes universitarios. ¿Por qué votar en contra? También porque tuvieron reducciones en su presupuesto general para poder organizar mejor el pensum, las estructuras, los laboratorios de la universidad, la contratación de mejores profesores, la nivelación académica del docente. Entonces también se vieron perjudicados el movimiento estudiantil. Y la clase trabajadora del campo, por ende también, porque la crisis económica le ha golpeado a todos, al pobre, a la clase media, a la clase no tan alta, ¿no? Le ha afectado a todos. Entonces, incremento de combustible, incremento de los impuestos como el IVA, incremento en los precios de los víveres, la falta de medicina en los hospitales públicos, la falta de citas, la falta de operaciones, la falta de camillas, la falta de doctores, porque también este gobierno se encargó de votar doctores, de votar profesores, de votar Fuerzas Armadas, que ahora los está de nuevo contratando porque cree que va a solucionar el problema de la inseguridad con más militares o más policías. Y también el alto grado de inseguridad que el país está manejando. Nada más por darte una cifra de la inseguridad. Hasta octubre del 2025 se han reportado 7.439 asesinatos, mi querido Paul. Y se calcula que Ecuador podría cerrar este año con más de 9.000 asesinatos. Imagínate, somos, al menos en la región, el país más peligroso e inseguro es Ecuador. En el primer semestre, de enero a junio del 2025, se ha producido un 47% de incremento contra el periodo 2024. Y Ecuador tiene un promedio, para que te des cuenta, y lo grave que es, de 25.5 muertos por día. Por día. Entonces, ya en 2 años de gobierno de Daniel Noboa, ya se maneja un número de 15.551 asesinatos. ¿Te puedes imaginar? ¿Qué inversión extranjera puede venir acá, mi querido Paul, a invertir? ¿Qué empresa puede producir más en este país? ¿Qué negocio puede subsistir cuando tiene una vacunación casi del 60% de todos los negocios medianos y pequeños? Cuando tú ves un negocio pequeño que está amedrantado, vacunado, y le ponen una bomba donde no paguen. Donde estás tú comprando un pan o un cereal o una leche en una despensa de pueblo o de barrio, pasan unos sicarios y te matan, y matan a otras personas que no tienen nada que ver con el problema. Es decir, todas estas condiciones, ¿no?, la falta de desempleo, la falta de educación, todo esto llevó a que todo el pueblo ecuatoriano pueda unificarse en un concepto de cuál era rechazar a este gobierno por las malas políticas sociales y la poca inversión que ha hecho de Daniel Noboa. Por eso es el no. Por eso es el triunfo del no. Bien, Renzo, fíjate, ya nos has dado con claridad muchos de los puntos de lo que atraviesa hoy nuestra hermana República de Ecuador. En realidad, pues es una situación compleja, muy difícil, la que están enfrentando los ecuatorianos. Y obviamente de todo esto que tú acabas de enmarcar, a mí me llaman varias cosas la atención, y en el transcurso de este diálogo podemos ir desmenuzando.
Pero fíjate, en cuestión a estas preguntas que dieron origen a esta consulta popular, a este referéndum, los resultados, pues, englobando todo lo que acabas de decir, mostraron un fuerte rechazo de la ciudadanía y por obviedad, ¿no? Pero yo te preguntaría, en relación a estos resultados, ¿qué lecciones puede en este momento se pueden extraer del hecho que la ciudadanía haya rechazado tanto a este tipo de consulta? Mayoritariamente todas estas opciones fueron rechazadas. ¿Y qué nos dice esto sobre el estado de legitimidad, obviamente, del presidente Daniel Noboa? Porque la confianza en las instituciones y en la voluntad de transformar socialmente Ecuador, pues ¿dónde quedaron, no? Entonces, esa parte, digo, yo creo que yendo como a ese punto fino, ¿qué nos puedes decir, Renzo? Claro, mira, esto es un triunfo del pueblo ecuatoriano, no es de ningún partido político, mi querido Paul, es del pueblo ecuatoriano, porque ¿qué es lo que se vio clarito aquí? De que los partidos políticos de izquierda, los movimientos de izquierda, no permitieron de que el poder económico y la derecha utilizara su naipe clave que siempre lo utilizan, que es el anticorreísmo. No se le permitió de que este referéndum y esta consulta se ensucie con la política. Esto fue una manifestación del pueblo. Salió a las calles por la crisis que te he estado manifestando, por todas las variables estas de situaciones que se ha tenido como ciudadano común y corriente. Entonces, esa expresión que ha tenido el pueblo ecuatoriano, ¿no?, sin política, ha sido la que le ha dado el tate quieto a este gobierno. Le puso una nota de 0, de 4/0. Esa nota le puso el pueblo ecuatoriano, no la política ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano. ¿Y qué es lo que también se lleva a esto? De que hubo felizmente una unidad, un concepto de unidad de todas las izquierdas, es decir, de todos los sectores, ciudadanos, políticos, gremiales, del progresismo, de los humanistas, de las dirigentes barriales, en votar por el no, porque se le quitó el caramelo, ¿no?, del anticorreísmo al poder económico, al poder político de la derecha. Estaban desconcertados porque exigían que por qué razón Revolución Ciudadana no se manifestaba por el no, que por qué la Revolución Ciudadana no estaba en las calles liderando la consulta por el no, porque no se permitió de que ellos utilicen ese naipe anticorreísta para volver a confundir a la gente. Al quitarle ese caramelo, se quedaron sin piso, Paul. La derecha no sabía qué hacer, estaba confundida. No puede ser que salga el pueblo a organizarse solo. No se entendía por qué razón el pueblo estaba en las calles con su pequeño cartel de cartón, su cartulina de donde expresaban el no, gente, dirigentes barriales que estaban en las esquinas, que se hacían plantones en la ciudad por diferentes lados y terminaron en un cierre de campaña porque apenas fue una campaña de 13 días, pero que fue totalmente movilizadora. Se terminó en la calle principal de Guayaquil, la 9 de octubre, se la llenó, pero de puros ciudadanos, por favor. Cosa que la gente se había citado por WhatsApp, se estaban citando, nunca visto. Es decir, pero es por la crisis. Ellos todavía no lo entienden. Es justamente por todas estas medidas que han asfixiado al ciudadano común y corriente, que han golpeado incluso a la clase media, Paul, que la tienen bastante apretada, que no tienen un futuro cierto los jóvenes, porque salen, se gradúan, sacan su masterado, son profesionales y no hay dónde trabajar. Y si hay dónde trabajar, te quieren pagar el salario básico. Imagínate. Entonces, un joven preparado, que ha invertido, ¿no?, que se ha pagado su masterado, que maneja 2, 3 idiomas, va a trabajar en una empresa donde le sacan la madre, lo explotan y le paguen $470. No. Ellos por eso se están yendo. Por eso que están migrando los jóvenes, están saliendo del país. Aquí hay una fuga de mentes jóvenes, porque el país no le da respuesta, el país no le da esperanza. Así que
todas estas cosas ha fortalecido justamente este trabajo del triunfo del no, donde hemos estado conversando, analizando, para que esto se mantenga vivo, ¿no? Siempre y cuando el gobierno nacional siga cometiendo los mismos errores, porque él no va a cambiar. Ellos no aceptan que hubo una pérdida. Todos los medios de comunicación, todos los periodistas de ellos, la prensa escrita, todo, del poder económico, le dicen, perdieron. Y ellos dicen, no, no hemos perdido. No hemos perdido, no quieren aceptar. Entonces, ya están poniendo, han cambiado a muchos ministros, han puesto una ministra de gobierno bastante anticorreísta, están cambiando a ciertas cuestiones jurídicas del grupo de ellos porque les ha fallado mucho ese trabajo de la Secretaría Jurídica del gobierno. Entonces están poniendo mucha gente de derecha también, que están en la misma conclusión de seguir aplicando políticas neoliberales sin tener una inversión en el área social. Así que esto no va a terminar, el gobierno sigue por el mismo andarivel, y lo que tenemos que nosotros hacer es estar a la expectativa, seguir comunicando, visitando a los barrios, llamando a la reflexión, al análisis de la coyuntura nacional, para poder reaccionar en cualquier otro momento donde haya algo que afecte la estabilidad del pueblo ecuatoriano, porque se está hablando de que es posible que le quiten el subsidio al gas. Porque el gobierno nacional de Daniel Noboa está muy comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Ellos les están ayudando, les están prestando más plata, pero es para pagarle la misma deuda al fondo. Ellos no prestan para que tú hagas más obras, sino que para que tú le pagues a ellos mismos, a los tenedores de bonos. En eso sí están al día, en pagarle a los tenedores de bonos. En eso están al día, pero inversión social, inversión pública está totalmente aniquilado, no hay. El Estado no está haciendo nada para su gente. Así que nosotros estamos convencidos de que ellos no van a cambiar, ellos van a seguir en su misma línea. Es posible que agudice más la crisis del país y que esto no va a terminar. Ya te digo, el 70% de los hogares en Ecuador, Paul, no tiene ingresos suficientes para poder cubrir el costo de la canasta básica familiar. ¿Te puedes imaginar? La canasta básica familiar está más o menos por los $820. Y el 70% de los hogares no pueden cubrir la canasta básica familiar. Más del 60% de la población activa, las que pueden gana menos del salario básico. Es decir, tú sacas un promedio, pues, ¿no?, de todos los sueldos y te sale que es menos del salario básico. Es decir, de los 470 está menos de eso, ¿no? El sueldo promedio de la población, que es el 60%. Entonces, con eso es difícil que tú llegues a completar la canasta básica familiar. No vas a llegar en una familia de 4 personas, ¿no? Y son datos del INE, son datos de las instituciones de ellos. Y otra de las cosas también que ha afectado y que sabemos que no va a cambiar es cómo ha deteriorado la institucionalidad en el país, Paul. Todas las instituciones públicas del Ecuador están manejadas por el gobierno, están coartadas por el gobierno. Es decir, tú tienes fiscalía que está prorrogado, tienes Consejo Nacional Electoral que está prorrogado por ya 8 o 9 años, son los mismos. Tienes la Procuraduría, tienes la Contraloría, tienes la Corte Nacional de Justicia, todo casi está en manos del gobierno nacional, menos hasta ahora la Corte Constitucional. Por eso es que este gobierno le ha dado palo a la Corte Constitucional, ¿no? Le ha hecho marchas en la calle, les ha sacado las caras públicamente con pancartas para decir que la Corte Constitucional es enemigo del gobierno y por eso no le permite resolver el problema de la crisis de seguridad del país. Así que son los mismos síntomas, los mismos errores, donde nosotros tenemos que seguirnos organizando, preparando para poder contrarrestar estas políticas neoliberales. Bien, Renzo, pues me da mucho gusto escuchar esa parte
de poder mirar a un Ecuador organizado y que dentro de todas las posibles divergencias que existan en la propia izquierda se haya coincidido y como bien lo mencionabas, haberle ganado al gobierno de Daniel Noboa en esta consulta y que obviamente en esta movilización social que se da a partir de esto, pues obviamente habría que preguntarte, porque ya has mencionado a los obreros, has mencionado a los estudiantes, y obviamente este proceso de consulta tuvo sin duda alguna una participación indígena también. Estos indígenas, creo que por ahí anda más de 1.1 millones de pertenecientes a 14 nacionalidades, si no, precisame el dato, pero tuvo un rechazo popular impresionante también en ese sector, ¿no? Obviamente, si tú estás hablando que la gente que labora y que su salario mínimo, como le decimos en México, ustedes allá el salario base es por debajo de este base y no alcanzan a llegar, pues obviamente se va a reflejar en la calidad de vida de los ecuatorianos, ¿no? Obviamente las comunidades indígenas, creo yo, que todavía le sufren aún más que las grandes urbes, ¿no? Entonces, se reclama también, yo creo, un rol mucho más activo y que obviamente sabemos que ha sucedido ahí algunas manifestaciones, todo este rollo. Renzo, ¿cómo evaluarías tú este grado de participación de presidente de los pueblos indígenas, de los propios movimientos sociales que aglutinan a todos los sectores populares? Porque se abrió un espacio real, o sea, hablamos siempre de participación, hablamos de democracia participativa, pero cuando están orquestadas desde el Estado para manipular, para conseguir el objetivo de control, que eso es lo que buscó Daniel Noboa, ¿cómo hacemos que esta maniobra desde arriba no termine siendo manipulada o usada en otras ocasiones o en otras formas, pero que esta organización popular del pueblo ecuatoriano pues le siga dando ese golpe y poder en un momento dado tener esa fuerza para que en un momento dado la voluntad popular siga siendo la que prevalezca en Ecuador y no las imposiciones de un gobierno dictador, impositor y represor como el Daniel Noboa, ¿no? Claro, mira, el movimiento indígena en el Ecuador representa casi un 7%. El movimiento indígena, un 7%. Ellos, lastimosamente, son los que más sufren y son golpeados por estas medidas económicas de todos los gobiernos de derecha, mi querido Paul, de todos los gobiernos de derecha. Hay datos donde casi el 70% de precariedad de vida es del sector rural, es donde ellos viven, ¿no? La mayoría de ellos son gente trabajadora, muy humilde, que cosecha el campo. Ellos viven del campo. Ya los que están aquí en las ciudades, ¿no?, más grandes, ya ellos casi no cultivan. Ese movimiento indígena ya no produce. Ellos lo que se han vuelto son comerciantes. Ellos venden verduras, cebolla, papa, la línea de ellos. Ya se sienten diferentes. Ellos ya se sienten ya no campesinos, ya se sienten ellos comerciantes, ¿no? Se meten en ese pequeños empresarios, ¿no? Y también el movimiento indígena se ha ido educando. Tú ya tienes ya ingenieros, abogados, economistas, ¿no? Incluso han logrado un sector de estos compañeros hacer alcaldes, prefectos y todo eso. Entonces, se han ido superando. Pero así como se han ido superando, también han ido siendo manoseados por la derecha, confundiéndole su papel, ¿no?, de origen, y que ahora se transforman en grandes empresarios o emprendedores o buenos políticos profesionales, ¿no?, de que la única solución es el capitalismo, ¿no? Entonces, han podido ser afectados porque Pachacuti, cuando gana las elecciones ahora, 6 de los 13 que habían, 6 o 7 se fueron con el gobierno nacional. Imagínate.
violando y traicionando las teorías de izquierda de su movimiento, ¿no? Porque la CONAIE, el Pachacuti es un movimiento de izquierda. Eso los ha golpeado un poco. Y ciertos dirigentes que también se han ido con la derecha, que han logrado justamente estar en todos los gobiernos de derecha, han estado participando de una u otra manera con los gobiernos. Esa división les ha afectado un poco. Tuvimos a un Leonidas Issa, ¿no? Que es un hombre bien centrado, con línea de izquierda, es bastante centrado en su ideología, que manejó la CONAIE. Él cumplió 2 años, creo que son 2 o 3 años, no me acuerdo cuántos años son, pero la política de los indígenas, Paul, es muy diferente a la nuestra. ¿En qué sentido? De que cuando Leonidas Issa llega a ser dirigente, votado, ¿no? Por todo, cumple su periodo, aunque haya sido uno de los mejores, ellos hacen el recambio, ¿no? Y ellos le llaman eso la creación de nuevos cuadros, ¿no? Entonces, si entra otro y le sale mal, no es tan astuto, inteligente, ¿no? Como dirigente, un poquito quedado de pronto, ellos lo tienen que aguantar, imagínate, porque él tiene que cumplir su periodo al que fue elegido. Entonces uno le pregunta, ¿no? Pero si está haciendo malas cosas, van a declinar su participación, se va a ver afectado. Ese es el costo de tener cuadros, o si no, no vamos a tener. Y esa es la diferencia de ustedes con nosotros, me decía. Porque ustedes, ¿no? que son mestizos, ustedes vienen y en el movimiento, o frente, o partido donde están, son unos buenos líderes, pero no hay otros, siguen con ustedes. Entonces ustedes están 4, 5, 6, 8, porque nadie los quiere aflojar, porque no hay otro. Entonces no hay renovación de cuadros. Mira lo interesante de esto, ¿no? Aunque les cueste a ellos el retraso como movimiento, ellos son disciplinados. Ellos vienen y terminan con el otro, y ahí el otro lo elegirán, ¿no? A uno mejor, para que volver a retomar las sendas de la organización. Muy interesante, a mí me dejó sorprendido de lo que ellos, cómo manejan su democracia, ¿no? Cómo manejan su organización. Pero ya te digo, ellos, como han sido tan golpeados, han sido tan reprimidos, ellos han rectificado. Ellos, mira que cuando el conflicto del paro de un mes que tuvo contra el gobierno se desató en Imbabura, en un sector, Imbabura, Otavalo, ¿no? Y ahí la represión fue enorme, Paul, enorme. Entonces estaba un pueblo cercado por los militares, ¿no? Y la gente, los medios de comunicación de la derecha, ¿qué es lo que sacaba? De que el ciudadano que estaba dentro de ese pueblo, que no era de la CONAIE, ¿no? Quería trabajar, quería que le abran su negocio, porque no estaba todo cerrado, pues, ¿no? Porque los indígenas ya cierran o cierran. Entonces, tú te imaginabas, ¿no? Bueno, entonces esa gente va a votar sí, porque estaba harto de sus dirigentes que lo tuvieron un mes sin trabajo, un mes luchando, un mes gaseado, un mes con preso, un mes con gente lesionada físicamente. Y todo lo contrario, Paul. El 70% allá, el 70%, Paul, votó a favor del no, en contra del gobierno nacional. Porque esto no fue en contra de las preguntas, Paul. Esto fue en contra del gobierno, fue un castigo que se le hizo al gobierno. El pueblo es sabio. Por la misma crisis que está pasando, el pueblo reaccionó en valorar y ponerle una nota negativa al gobierno nacional. Pero ahí se ganó con el 70%, Paul. En el resto del país se ganó con el 60%, pero en estos lugares donde tuvo toda la agresión, ganó con el 70%. ¿Cómo te explicas eso? Que es un pueblo con conciencia, con conciencia. Entonces, cuando nos sacaban ciertos reportajes, ¿no? De ciudadanos indígenas que decían, déjenos trabajar, ya terminen el paro, eran cosas muy particulares, ¿no es cierto? Muy así chiquito, ¿no es cierto?
mientras toda la ciudad estaba convencida de que había que pararle el carro al gobierno nacional con el incremento del combustible que había hecho, ¿no? Del diésel. Y había subido también la gasolina en esos días. Entonces era un golpe bastante fuerte. Yo hablaba con gente que maneja InDriver, esas aplicaciones, ¿no? Entonces ellos me cuentan de que en un día, ellos antes ponían $10 de combustible, Paul, para trabajar todo el día. Después pusieron $12. Ahora están poniendo $15 diarios, Paul. $15 diarios, mientras las aplicaciones no le suben el precio. Entonces, esa gente, como está necesitada de trabajo porque no hay trabajo, ¿no? Es justamente el que tiene que sacrificarse, ser explotado, porque recibe tarifas muy bajas para el costo que mantienen con sus vehículos. Porque todo subió, no es que subió la gasolina nomás, subió el aceite, el filtro, bujías, llantas, todo subió para ese caso. Entonces imagínate todo lo que le está pasando a la gente. Por eso que votó no, por eso que se le dio este rechazo al gobierno. Estimado Renzo, no, pues gracias por este panorama general que has venido dando en estas preguntas que hemos ido avanzando y girando un poquito precisamente a la crisis que ha ido pues acrecentándose ya en Ecuador con el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué factores estructurales explican la situación actual en Ecuador bajo la administración de Daniel Noboa y en qué medida estas políticas de austeridad, hablabas hace rato del tema de la administración que era obesa y que habían corrido mucha gente y esto, los ajustes fiscales que está desarrollando, la falta de inversión social, cómo está impactando en los sectores más vulnerables en este momento allá en Ecuador, hermano Renzo? Claro, mi querido Paul, para que tengas una visión más o menos, el Producto Interno Bruto aquí en el Ecuador está creciendo más o menos al 0.5% anual. Entonces, pero el crecimiento de la población está en 1.5% anual. Es decir, tú tienes ahora más gente, ¿no? Dispuesta a trabajar en el mercado, pero tienes menos producción. Eso significa que al crecer poco, tampoco está estimulado para producir más, porque la demanda está muy golpeada. La demanda significa que la población no tiene poder de consumo. Al no tener poder de consumo, el empresario tampoco va a querer contratar para producir más, porque ¿a quién le vende? Ese producto quedaría en un incremento de inventario, que eso es un costo muy fuerte para cualquier persona. Como para que te des cuenta de que el 67% de los jóvenes ecuatorianos no tienen trabajo. Esto fluctúa más o menos entre los 18 y 29 años. Ya te vas dando una visión, ¿no?, de la flaqueza o lo golpeado que está la economía y el aparato productivo del país. Imagínate que los migrantes el año pasado, este año, están más o menos mandando 7.600 millones de dólares que están inyectando directamente a la economía nacional. Es decir, esa plata, tú sabes, no es para guardarla en el banco, es justamente para pagar deudas, comprar cosas, construir la casa que están ellos mandando, de sus ahorros, del sacrificio que están haciendo los migrantes allá, porque para mandar plata, tú tienes que allá en Estados Unidos dejar de disfrutar algunas cosas para poder ahorrar y mandar esas remesas aquí. Entonces, yo creo que el gobierno de Daniel Noboa está muy comprometido, ya te vuelvo a decir, con el Fondo Monetario Internacional, donde ellos ahí sí están al día en el pago de los bonos, pero no hay la inversión necesaria al aparato productivo, ni estimula tampoco la producción de un país
ya que, como te vuelvo a repetir, el Producto Interno Bruto anual es del crecimiento del 0.5%. Para que también tengas en cuenta algo, el país, el gobierno, el Estado, le está debiendo a las clínicas de diálisis, donde las personas se hacen tratar por problemas de riñones y todo eso, de enero a abril del 2025, está por el orden, la deuda está por el orden de 160 a 200 millones de dólares. Te puedes imaginar, entonces tenemos nosotros pacientes con problemas de hacerse diálisis que no se la pueden hacer porque el Estado no les está pagando a esas, a esas empresas, a esas dializadoras que son privadas, pero están atendiendo a los empleados del Seguro Social y no les pagan. Entonces la gente se está muriendo, imagínate. Hay una calamidad totalmente agresiva dentro del sector público de salud. Así que la estructura del gobierno de Daniel Noboa no ayuda en nada para visualizar de que va a haber un crecimiento bastante positivo a través de la producción y no a través del incremento de los precios. Bien, bien, Renzo, pues fíjate, hemos pasado por varios temas que por demás terminan siendo una explicación específica y obviamente todo esto pues es como una reacción en cadena, ¿no? Muchas cosas pues están a orillas de esta falta de sensibilidad del gobierno, de no llevar políticas sociales a cabo para ir atacando de forma frontal la crisis en la que hoy se encuentra el hermano país de Ecuador. Y sin embargo, yo creo que un gran problema a partir de estas políticas que intenta implementar el señor Daniel Noboa y la subordinación hacia con el imperio, pues es permitir la instalación de bases militares, que nada ayuda, ¿no? A atender los problemas de raíz que hemos venido comentando, porque obviamente estas bases extranjeras en el Ecuador se encajan en un debate muy amplio sobre la soberanía del país de Ecuador, la militarización y la influencia de estas potencias externas en América Latina. Yo creo que si nos pudieras dar una visión desde una óptica de izquierda y soberana, ¿cómo valoras la propuesta de permitir estas bases militares extranjeras y el rol que juega Ecuador en la geopolítica regional, que es para la independencia nacional de Ecuador y para la proyección de una integración latinoamericana emancipadora, digamos, pues construir la patria grande a la que siempre referimos? Claro, mira, aparte de que el gobierno hizo tantas cosas para tratar de convencer al pueblo ecuatoriano de que vote sí, las mentiras pudieron más que la verdad. Él, en algunos medios de comunicación, Daniel Noboa, él afirmaba y decía de que estábamos leyendo mal la pregunta, de que no decían la pregunta bases militares. Entonces tú ibas a la pregunta porque ya te ponía en jaque, ¿no? Bueno, ¿será que habré leído mal? ¿Qué pasó? Íbamos a la pregunta y ahí está clarito, si usted quiere bases militares en el Ecuador. Entonces no, es decir, el pueblo ecuatoriano se convencía más de que este presidente era mentiroso. Entonces, pero era muy importante de que esa pregunta no se la pierda, porque tanta esa pregunta de las bases militares como la constituyente, la asamblea constituyente eran fundamentales para Noboa. Recordemos que Noboa no es ecuatoriano, no es nació en los Estados Unidos. Entonces, era fundamental no perder esa, mi querido Paul, porque imagínate tú si lo hubiéramos perdido. Daba pauta a que Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump ponga bases militares en nuestro país justamente en un momento muy delicado para América Latina, ya que vemos de que Estados Unidos con su poderío militar
tiene instalados algunos barcos militares, ¿no? Algunos portaaviones en el Caribe, amenazando la estabilidad pacífica del gobierno de Venezuela. Imagínate con un continente, con un territorio de América Latina nuestro que se caracteriza por tener paz, por ser en paz. Porque nosotros, América Latina no tiene bombas nucleares, no tiene armamento nuclear, es decir, nosotros no tenemos ese problema. Nosotros queremos vivir en paz y se han sacado resoluciones en la CELAC, en la UNASUR, de que el continente americano es de paz. Aquí no queremos guerra. Entonces era importante no perderla, Paul, porque desestabilizaba justamente a la región, ¿no? Poniendo bases militares aquí en Estados Unidos. Entonces, felizmente, el pueblo ecuatoriano logró entender, logró receptar el mensaje que se le había explicado, que se había transmitido al pueblo ecuatoriano, en no permitir bases militares, porque aquí nadie quería guerra. Cuando Daniel Noboa también dijo de que iba a ser en Galápagos, poner las bases militares, eso fue un impacto fulminante. El pueblo ecuatoriano lo rechazó de una. Por eso que él cambia la resolución de hacerlo allá en Galápagos. Y dice, no, va a ser en Manta, va a ser en otras partes. Porque el pueblo ecuatoriano de una rechazó, todo el mundo rechazó de que se instaure bases militares en Galápagos. Que acuérdate que nosotros en la Segunda Guerra Mundial tuvimos. Y si tú vas allá a Galápagos y paseas por la isla, por la playa, creo que es Santa Cruz, no me acuerdo el nombre, porque yo estuve allá, tú ves todavía estructuras de fierro, ves muelles todavía, fíjate, del año 45 hasta acá. Y eso ha quedado ahí enterrado, ha quedado ahí contaminando el medio ambiente, ha quedado como una parte negativa de la naturaleza que tiene Galápagos y que es reconocida a nivel mundial, pues, ¿no? En su pureza de toda la vegetación, los animales, el medio ambiente y todo eso. Así que eso fue muy importante, ganar esa pregunta. No permitir bases militares en Ecuador para tampoco desestabilizar a la región, ya que Estados Unidos tendría la excusa para poder amedrentar no a Venezuela, sino también a Colombia o a cualquier país que esté representado por un gobierno progresista o de izquierda, que también no se escapa ustedes los mexicanos, mi querido Paul. Él apunta donde sea. Así que creo que fue un triunfo con mucho valor político para nosotros, la gente de izquierda, y eso fue una conquista que estuvimos muy satisfechos con la resolución de un rotundo no del pueblo ecuatoriano. Sí, sin duda es un tema que no solo es exclusivo en Ecuador, yo creo que la mayoría de los países de América Latina, de la patria grande a la que referimos siempre, pues ha cursado por algunos momentos de igual, peor o menor que Ecuador y bueno, pues aquí en México también lo vivimos en su momento igual y en ese sentido, bueno, pues el país también tuvo la capacidad de organizarse e ir hasta en las propias reglas de estas élites, que es la democracia que se construía muy a su manera, muy al estilo del capitalismo, les ganamos, ¿no? Y yo creo que allá en Ecuador llegará la primavera, como decimos en México, donde cambie la situación del pueblo ecuatoriano, donde se garanticen todos los derechos fundamentales y el derecho a vivir mejor, ¿no? Donde se tenga acceso prácticamente a todo. Sin embargo, yo creo que algo que hoy está lacerando bastante a Ecuador, pues fue esta agitación que hubo con este juego que quiso hacer Daniel Noboa y parte de la refundación del propio Estado. Si bien hablamos, él no entiende la parte de ser soberano, de amar a su tierra, porque pues finalmente él no tiene la sangre mestiza o la sangre original de esta tierra americana,
pues al final de cuentas, pues no entiende. Pero ese rechazo ciudadano a mí me sigue emocionando, esa parte de que el pueblo se organice y vaya y invista al Estado ecuatoriano y vaya en contra de todas estas políticas capitalistas. Yo te preguntaría, Renzo, ¿qué escenario planteas para el futuro institucional de Ecuador? Porque, o plantearía de esta manera mejor. ¿Qué crees que la ciudadanía ecuatoriana ahora demandaría como una reforma profunda? Porque obviamente refundar el Estado tendría que estar orientada a una justicia social. Y esto obviamente buscando primero recuperar todos los mínimos de bienestar que tú muy claramente nos has informado, has descrito con porcentajes, con números, y obviamente pues la situación ecuatoriana está muy compleja, ¿no? Y obviamente esto tendría que llevarse esta refundación con una confianza, ¿no? Una confianza del pueblo para poder volver a amarrarse, agarrarse todos de la mano y avanzar en ese camino. ¿Qué escenario tú planteas, estimado Renzo, en ese sentido? Mira, el propio Ministerio de Educación, calcula que hay unos 78,000 estudiantes actualmente fuera del sistema educativo, imagínate. Hay en total 450,000 niños y adolescentes de 3 a 17 años que no están inscritos ellos en el sistema educativo. ¿Cuáles son las causas principales, ¿no? para este abandono? Es la falta de recursos económicos, es la movilidad familiar, es el trabajo infantil y es la violencia. Entonces, mientras tú no resuelvas esto, que es la parte social, el país no va a avanzar. La fórmula está clarita, Paul. Invirtamos en lo social, resolvamos el problema de salud, resolvamos el problema de educación, resolvamos el problema de seguridad, que se lo puede resolver, Paul. Y vas a ver cómo solo comienza a resolverse el problema económico. La inversión pública está cero. No hay construcción de puentes, no hay construcción de caminos, no hay construcción no hay construcción de nada. Y eso es lo que te mueve el aparato productivo, ¿no es cierto? Entonces, si la empresa privada no se mueve, tiene que moverse por el aparato estatal, el aparato público. Entonces, cuando tú comienzas a dinamizar la economía del lado público, lógico que la privada también se va a sentir estimulada. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar cemento, fierro, arena, piedra, y vas a obligar a que la empresa privada comience también a producir. Entonces las cementeras tendrán que producir, tendrán que comprar a los que tienen las canteras, comienzas a alquilar camiones y comienzas a mover el aparato productivo. ¿Para qué? Para estimular a la empresa privada. Al estimularse a la empresa privada, dándole seguridad, dándole justamente ese consumidor que necesita la empresa privada, que tenga algo de plata, que tenga plata para consumir. Eso nos va a ayudar a todos, porque la empresa va a tener a quién venderle. La empresa tendrá que producir más y tendrá que contratar más gente. Entonces esto comienza a moverse, pero tienes que empezar invirtiendo en lo social. Hay que dar las variables necesarias para que la empresa privada se sienta fortalecida y pueda moverse también. Y el país automáticamente va a salir adelante, Paul. Los dos frentes tienen que moverse, el público y el privado. Y el privado. Porque los únicos beneficiados serán todos
el Ecuador, todo el Ecuador. Mira que te estoy hablando, yo soy un hombre de izquierda, pero te estoy hablando de lo que necesita el país. Lo que necesita el país es eso, de más profundas para el bienestar de las grandes mayorías. Pero ahorita es eso. Da seguridad, da educación, da salud, da trabajo, y vas a ver cómo la empresa privada comienza de nuevo a trabajar, a moverse. Y que el sector público funcione e invierta plata, y vas a ver, se transforma. Y ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es luchar para democráticamente llegar al Estado. Pero si no hay esta reacción del poder político de esta gente con modelo económico neoliberal, las organizaciones sociales, los gremios, los indígenas, los trabajadores y campesinos, tenemos que seguir trabajando para podernos concentrar en un solo puño. Tenemos que limar asperezas, tenemos que hacer un frente común de unidad para que el pueblo ecuatoriano esté bien guiado, bien orientado, y en las siguientes elecciones, mi querido Paul, poder ganar democráticamente el Estado ecuatoriano y poder ahí sí utilizar todas las armas necesarias para desarrollar al país. Pero ese es el compromiso: unidad entre todos y luchar con una buena orientación a las masas populares para poder ganar las siguientes elecciones. No, pues yo te quiero agradecer, Renzo, primeramente porque has dado un análisis de la realidad de Ecuador muy profunda, tocando temas muy sensibles, con números, con estadísticas, y obviamente pues habla de un compromiso desde la trinchera en la que tú estás coordinando Unidad para Vencer, y en tu nombre llevas implícito, como también en nosotros, la Izquierda Debate nace acá en una organización que se llama Unidad de las Izquierdas. Y creo que estamos obligados desde esa idea, desde esa trinchera, precisamente de tratar de entender la forma en que se pueda rearticular para el beneficio de todos. Tú acabas de mencionar algo que me llamó mucho la atención. Soy un hombre de izquierda, pero hoy en este momento se requiere tal o cual cosa. Y quizás estemos pensando hasta con un dejo de beneficiar al privado. Pero en este momento para Ecuador es necesario para que el Estado pueda reactivarse, ¿no? Y y la sociedad más bien pueda tener un pequeño estado de bienestar para poder seguir organizándose y poder en algún momento llegar y conquistar por la vía democrática, y entonces sí cambiar en otro momento y en otro espacio con políticas mucho más profundas, más comprometidas desde un ámbito de izquierda, que atienda todos los sectores y todas las formas de las que nosotros tenemos visión siempre desde este lado de la zurda, ¿no? Yo te quisiera pedir antes de cerrar que nos dieras un mensaje final para quienes hoy nos escuchan o nos están mirando, especialmente sobre los movimientos sociales de los pueblos indígenas, de los sectores vulnerables. En ese sentido, que dieras sobre la importancia de ocupar un espacio público precisamente, y cómo vigilar este gobierno y cómo construir alternativas desde abajo. Ya más o menos esbozaste, ¿no? Pero al final de cuentas me gustaría que nos dieras ese con tu expertise y allá viviendo a ras de piso una situación compleja en Ecuador, que nos dieras un mensaje final ahora sí, para la ciudadanía de América Latina y donde nos escuchen, para que logremos esto precisamente, que se visibilice, que la gente entienda qué está pasando y cómo desde otros países nos sirva de experiencia para que también un Ecuador se construya con justicia, con dignidad y soberanía. Adelante, Renzo. Bueno, primero quiero agradecerte, Paul, a ti, a tu programa, La Izquierda Debate, y decirte que la unidad
La palabra unidad no es un capricho de los dirigentes, es una necesidad histórica que nos obligan los pueblos a llevarla. Hay que estar claro en eso. Y ten la seguridad que así como mi país ahorita y los países hermanos nuestros, siempre estaremos claros en lo que necesitan nuestros compatriotas. No importa que haya un gobierno de derecha, como lo dije, no soy de izquierda, pero ahorita es el momento de sacar adelante a nuestro pueblo. Ahorita es el momento de todos juntarnos y sacar adelante este país. La lucha nunca va a terminar, mi querido Paul. Mientras haya un resquicio de desigualdad, siempre habrá una lucha de clase. Siempre. Entonces, ese optimismo, esa garra, ese ímpetu y esos conceptos claros que hemos estudiado durante muchos años, del marxismo, de Lenin, de la izquierda, ¿no? Tenemos que aplicarlos. Tenemos que fortalecernos con eso y seguir dándole guerra a estos gobiernos neoliberales. Porque esa es nuestra misión, mi querido Paul. Nacimos en un lado donde nos toca luchar. Nacimos en un lado donde no nos entiende mucha gente. Donde no nos entienden incluso hasta la propia familia. Porque ellos a veces dicen, pero ¿por qué pasas preocupado del país, de la economía, de la gente pobre, y no estás divirtiéndote como nosotros, que estamos jugando pádel, que estamos jugando golf, bolos, estamos pegándonos un trago? Porque nacimos de este lado, Paul. Nacimos de un lado donde tenemos que seguir luchando. Porque la historia del mundo se formó y se construyó con la lucha de la gente de izquierda. Porque el ser humano ha crecido por eso, por estas luchas de la izquierda. A veces hacen pensar de que nada más el capitalismo y el hombre empresario es que ha hecho desarrollar el bienestar de la sociedad. No, acuérdate que antes que entrara el conflicto Ucrania-Rusia, Alemania ya estaba pensando en trabajar ya 4 o 5 horas nada más, porque el resto de horas tenían que aplicárselo a su propia familia. Bueno, nosotros estamos luchando desde que nacimos para eso, para que nuestras familias se fortalezcan, vivan decentemente, con todos los beneficios de la modernidad y de la tecnología, pero destinado también a un fortalecimiento social de tu núcleo familiar. Eso no podemos nosotros dejarlo a un lado. Tenemos que vivir en sociedad. Tenemos que liberar a nuestros pueblos de esta explotación disfrazada de modernidad. Así que, mi querido Paul, sé que tú también luchas allá, sé que todos los que nos están escuchando, viendo por YouTube, entienden nuestra postura. En el mundo estamos luchando muchas personas. No estamos solos, Paul. Ese es nuestro destino. Así que adelante, mi hermano, y ojalá que nos veamos pronto personalmente. Un abrazo. Muchas gracias, estimado Renzo. Pues, por último, yo quiero recalcar algo que acabas de decir. La humanidad ha avanzado gracias a las luchas de izquierdas. Los derechos han nacido a partir de las izquierdas. Y en ese sentido, pues ahora sí que, como tú dices, hoy nos tocó vivir en este lado, y yo siempre he dicho que mientras haya vida, que siga la lucha. Y entonces a todos ustedes, apreciable público, a nombre de la Unidad de las Izquierdas, les damos las gracias a todos aquellos que nos hicieron el favor de sintonizar este podcast, La Izquierda Debate. Les invitamos a dar like a esta transmisión, que sigan este canal, estas redes sociales, activen sus campanitas de notificación, y por su atención, muchas gracias, y nos estaremos mirando en el siguiente emisión. Cuídate mucho, Renzo. Te mando un abrazo, hermano, y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.